palabra de Dios. El tema es decisiones que sanan tu vida, la decisión de la restauración. Y hoy vamos con Mateo capítulo 5, versículo 7, Mateo 5, 9 y 2 Corintios 5, 18, 19. Y les invito a que leamos la palabra que está en pantalla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la lean bien fuerte para que se escuche hasta el último rincón de la tierra. Si no, ahora por internet se va a escuchar. Vamos todos. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:9. Bienaventurados. Gloria a Dios. Y el otro texto, esa es una misión que tenemos. 2 Corintios 5, 18, 19, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: todo esto y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos un ministerio, ese ministerio todos los tienen. Ese ministerio es para cada cristiano, cada cristiana. Si usted dice: yo no sé cuál es mi ministerio, ahí está el primero. Hay otros, pero ese todos, ministerio de la reconciliación. Amén. Padre, habla, nos toca, nos cambia, nos santifica, nos alumbra, nos transforma, nos sana, nos completamente límpianos, inspíranos por el poder de tu santa, gloriosa, poderosa, medicinal palabra eterna, viva y eficaz. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén. Yo voy a predicar ahora uno de los mensajes favoritos, no sé si de todos los predicadores, pero sí es uno de mis mensajes favoritos. Porque cuando yo me convertí en mis primeros años en ese fuego del Espíritu Santo evangelista, porque yo no empecé como otra cosa, sino que ya fui directamente a ser evangelista y maestro de los jóvenes en la escuela bíblica dominical. Pero mi principal ministerio era ser invitado por iglesias y predicar. Y cuando no había iglesia que invitaba, yo agarraba a 100 o 200 tratados, y mientras iba caminando a mi casa, de mi casa a la iglesia, o de la casa o de la iglesia a la casa, donde yo me tomaba 1, 2 o 3 autobuses, yo iba impartiendo los tratados. ¿Y por qué elegí impartir tratados? Porque yo tenía 16 años, era demasiado tímido, me daba mucha pena abordar a las personas, temía rechazo. Y ahí descubrí que el tratado es un punto de contacto. El tratado es así: con permiso, le gustaría entregarle un tratado de la palabra de Dios. La mayoría lo acepta, aunque lo tira después, pero lo aceptan. Y entonces, cuando la persona decía gracias y daba una sonrisa, yo me animaba y le decía más cosas. Y a veces entablábamos una conversación evangelística. Pero si no, yo simplemente entregaba el tratado y me iba. Ahora, entonces en eso yo tenía un deseo, porque la iglesia muy avivada, muy pentecostés. ¿Y cuáles son los principales dones que busca una iglesia pentecostal? Primero es el don de sanidad. También busca la liberación de las personas que están oprimidas por el diablo. Y hay personas que no están enfermas, están oprimidas por Satanás, opresas, y necesitan una liberación. Okay. Y los pentecostales reconocemos eso. Pero también está la búsqueda de la plenitud del Espíritu Santo, con la evidencia del hablar en lenguas por el Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12, 13, 14, y también Hechos capítulo 2. Y también varios episodios que ocurrieron en el libro de Hechos. Y para mí lo que más me llamaba la atención era la sanidad física. Y yo decía: Dios, yo quiero orar por los enfermos y quiero que ellos sean sanados. Yo quiero el don de sanidades que está en la Biblia. Y Dios no me daba ese don. Pero Dios me dio un don de discernimiento. Yo discernía cuando alguien hablaba por el Espíritu, hablaba de su carne. Yo discernía los falsos profetas.
Una lástima que en medio del pentecostalismo se levantan personas y hablan de sí mismas, no sé si por ignorancia como es, pero ellos hablan, dice Dios me ha revelado, Dios me dice, y no es Dios, no es el Espíritu Santo, es de la persona misma que lo está haciendo. Y eso puede traer confusión, disensión, desánimo, frustración. Y Dios me daba el discernimiento de los espíritus y yo discernía. Yo también discernía cuando una persona estaba hablando la verdad, cuando estaba mintiendo. Entonces yo tenía ese don de discernir, pero no quería ese don tanto como lo de sanidad física. Pero con el pasar del tiempo empezaron a venir jóvenes y hasta adultos a buscar consejería. Y Dios me daba palabras de sanidad emocional para ellos. Y ellos eran sanados, ellos eran liberados. Había reconciliación. Hasta estuve yo jovencito y soltero en reunión de pastores. Y en esas reuniones de pastores yo daba una palabra del Espíritu Santo y los pastores se reconciliaban, hermanos. Y yo me quedaba impresionado con lo que Dios hace. ¿Entiende? Dios, una vez llegué a una iglesia, estaba una tremenda división en la iglesia y yo empecé a predicar y Dios me dio una palabra profética a la iglesia. Yo no sabía de la confusión. Esa semana hubo una vigilia. Y el pastor dice, voy a hacer una vigilia para que Dios resuelva la situación. El pastor Jorge, su nombre, un hombre de Dios de mucha oración, pero no tenía mucha preparación. No tenía conocimiento así para ser pastor y hacía cosas y eso permitió que a veces la inexperiencia del pastor puede permitir que se levante el lobo con su astucia. Y se levantó un hermano en contra de él. Y el pastor lloraba mucho, no sabía qué hacer, pero cuando yo llegué a la iglesia yo tampoco sabía del problema. Pero después de unos 10 minutos de estar predicando, y yo estaba predicando sobre el tema, el ministerio de la reconciliación. Y yo decía que Dios me dio ese ministerio y que Dios quería reconciliar su pueblo primeramente. Y ahí yo no sé cuál fue la profecía, pero cuando pasó, era una iglesia muy helada, muy fría espiritualmente, no sentí una barrera, pero yo seguía intrépido predicando. Y ahí, en ese entonces, yo ya tenía como 25, 26 años. Y ahí cuando pasó unos 10 minutos, se levantó un obrero. Porque en la semana pasada hubo una vigilia y el pastor dice que venga a la vigilia. Y el que estaba haciendo la división y esparciendo contienda, dijo, no vaya con el pastor, vamos a hacer otra vigilia en el mismo horario en otra casa. ¿Usted ya miró eso antes? Gente que hace una iglesia paralela. Entonces, lo que pasó que poquita gente fue con el pastor y casi toda la iglesia fue con el otro hermano. Pues ahí ya uno dice, ya estuvo. Pastor, búsquese una buena iglesia pero el pastor estaba angustiado y llegó el domingo, el clima estaba tenso. Perdón, creo que no era era domingo, sí. Y ahí, ¿qué pasó, hermanos? El servicio empieza a las 7:30, cuando es más o menos 8:30, yo empiezo a predicar, hablo unos 10 minutos y suelto una palabra de profecía. Y cuando suelta esa palabra, ese líder de la división se para y viene caminando para el púlpito y mira al pastor y dice al pastor una seña así, quiero hablar con usted. Y el pastor le hace otra seña, dice a la oficina que está detrás del púlpito. Y a partir de ahí nadie me miraba más. Toda la iglesia mira a los dos y los dos entran a la oficina. Y ahí, hermanos, pasado unos 10 minutos, ellos salen de la oficina y yo no sé lo que está pasando. Pero cuando ellos salieron de la oficina, el Espíritu Santo bajó sobre la iglesia poderosamente. Y se acabó la predicación. Nadie me escuchaba porque el Espíritu Santo bajó y toda la iglesia lloraba, hermanos. Y el que no lloraba daba gracias porque ahí vino el hermano y agarró el micrófono y dice públicamente, quiero pedir perdón al pastor. Wow, hermano, fue un gozo tan grande. Y se derramó el Espíritu Santo. El servicio terminaba a las 9,
pero ese servicio terminó a las 11 de la noche, porque los hermanos estaban celebrando la victoria. ¿Cuántos saben que está correcto el salmo que dice que, aleluya, qué lindo, qué sublime es cuando hay armonía entre el pueblo de Dios? Qué bueno, qué suave es que los hermanos vivan unidos. Bendito sea su nombre. Entonces usted tiene ese ministerio también. Puede ser que no en un púlpito, pero puede ser que ahí mismo en su casa. Puede ser que usted es elegido de Dios para promover la reconciliación en su matrimonio. Usted espera la otra parte y Dios dice, no, el reconciliador es usted. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque esos dos textos que leímos, el primero habla de ser misericordioso. Eso quiere decir dar el perdón, liberar el perdón. Y el otro dice pacificadores. Pacificadores es transformar una contienda en una relación de paz. Y para eso necesitamos pedir perdón. Versículo 7 dice liberar el perdón. Versículo 9, pedir el perdón. Porque, ¿qué hacemos cuando estamos heridos? ¿Qué hacemos cuando sentimos dolor? Edificamos paredes para aislarnos del dolor y evitar ser lastimados otra vez. Y cuando hacemos eso, nos encerramos en una prisión y dejamos al resto de la gente afuera. Lo que necesitamos hoy es echar abajo esas paredes y reedificar las relaciones. ¿Cuántos quieren decir amén hasta aquí? Y de eso hemos estado hablando. Necesitamos paz. Necesitamos aprender a vivir en paz. Porque sin paz el ser humano es un ser en conflicto. Sin paz una familia se desintegra. Sin paz una iglesia pierde su comunión y se estanca. Sin paz las denominaciones luchan en batallas internas. Sin paz una ciudad se convierte en un escenario de miedo. Sin paz una nación se hunde en la oscuridad. Sin paz el mundo vive el síndrome del pánico. Por eso dijo Jesús, bienaventurados sean los pacificadores. En inglés, una de las definiciones es peacemaker. Y esa es la mejor definición de pacificador. Es uno que hace la paz. Él promueve la paz intencionalmente. Ahora, qué interesante que Jesucristo dijo que una casa dividida, ¿qué pasa con ella? Una casa dividida no prospera, no prevalece. Una familia dividida no prevalece. Una iglesia dividida no prevalece. La amistad de hermanos y hermanas que están divididos entre ellos, no prevalece la comunión. Ahora qué interesante que usted se dio cuenta que el reino de Satanás no lucha contra sí mismo. Usted se dio cuenta que los demonios, que son seres llenos de odio, no guerrean entre sí. Son unidos. Y nosotros que somos portadores de la luz, nosotros que somos embajadores de la paz, nosotros que somos los pacificadores, ¿cómo es que vamos a vivir en guerra? Hello, atención. Primeramente vamos a entender lo que es paz. Porque cuando hablamos de paz, entran los aventureros que son los pacifistas. Pacificador no es lo mismo que pacifista. El pacifista, él dice que quiere paz total, ausencia de guerra, en cualquier circunstancia. No, pues, ¿sabe? ¿Para qué dejemos así como está? Porque es mejor vivir en paz y todo. Pero la cosa es que esa paz que el pacifista quiere es lo mismo que la paz del cementerio. ¿Cómo es la paz del cementerio? Es la ausencia de conflicto. Eso es imposible. En el cementerio la armonía es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? No hay contienda. En el cementerio no hay envidia. No hay celos en el cementerio. No hay disputas en el cementerio. Y qué ironía que a veces una pareja que estuvieron peleando por 50 años de casados, después de muertos son sepultados uno al lado de otro y viven en paz por siempre.
Cuando el Señor Jesucristo habla de paz, no es la paz del cementerio, no es ausencia de conflicto, sino que la paz es mucho más que la ausencia de conflicto. La paz es la creación de la justicia. La paz es la promoción de la justicia. Por eso estamos de acuerdo cuando los carros ponen un sticker que dice así: ¿quieres paz? Busca la justicia. Así que no es correcta esa comprensión de que un pacificador es aquel que nunca entra en un conflicto. A veces tenemos que entrar en conflicto. A veces entre las ovejas se levantan lobos y hay personas que se ponen en silencio y dicen para evitar problemas con el lobo, el hermano lobo y la hermana lobita. También es porque no quiero problemas, ya tengo muchos problemas. No quiero. Y ahí el problema es que dice el dicho, aquel que perdona al lobo mata a las ovejas. Entonces a veces tenemos que entrar en conflicto con una persona que va a causar un daño. ¿No es cierto? Todas las guerras son injustas, dice el pacifista. No a la guerra, pero, ok. ¿Cuántos están de acuerdo que esa guerra en contra de Hitler, que ya había matado 5, 6, 7 millones de judíos y también mataba a los testigos de Jehová, mataba a homosexuales, mataba a los negros, y estaba una tragedia en Europa? ¿Y cuántos están de acuerdo que la guerra que derrotó a Hitler en Alemania fue una guerra justa? Porque lo detuvo. ¿Las guerras de Israel son guerras justas o no, según la Biblia? ¿Sí? Si un país se defiende, esa guerra es justa. Cuando los terroristas atacaron a Israel, el presidente de Estados Unidos dijo: Israel tiene el derecho de defenderse. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús, que nosotros tenemos que buscar la paz, y a veces la paz necesita una confrontación. Antes de que haya paz se necesita una confrontación, se necesita abordar el tema. Porque antes que se pueda extirpar, quitar un cáncer, un tumor de uno, se necesita cortarle con un cuchillo, ¿no es cierto? Un instrumento quirúrgico, si tiene que hacer algo doloroso y a veces de alto riesgo para poder quitar el problema mayor que lo va a matar. Ahora, cuando Jesús está hablando de ser pacificador, claro, Él está hablando de perdón. Y aquí yo voy rápidamente, porque cuando terminé ese bosquejo, digo, necesito 1 hora y media. ¿Yo tengo 1 hora y media? No tengo. Algunos están pensando, solo media, pastor. Pero ok, entonces yo voy a hablar rápidamente. Qué bueno que usted tiene el bosquejo. Primero, ¿qué no es el perdón? Perdonar no es justificar las cosas malas que nos han hecho. Bueno, ella es así mismo. Es fácil de enojar. Eso no es perdón. Eso es incentivar la manipulación. 2, perdonar no es esperar que el tiempo cure las heridas. ¿Cuántas personas mueren y se llevan el rencor a la tumba sin haber podido experimentar la paz de la comunión? Perdonar no está diseñado para cambiar al ofensor. Si cambia al ofensor, amén, gloria a Dios. Pero más que todo, cuando usted perdona, no es para liberar el supuesto enemigo, sino para disfrutar la paz que viene como resultado de haber soltado esa carga. Con esos 10 amén, yo sigo adelante. Perdonar no está diseñado para cambiar al ofensor. Número 4, el perdón no es sumisión, no es codependencia. Por ejemplo, si usted perdona porque usted necesita a ese cónyuge abusivo, porque usted no piensa que no va a poder vivir sin él. No, por los hijos, para que no dejen de tener a su papá, para que no dejen de tener a su mamá. Eso no es perdón, eso es sumisión. Ese es temor. El perdón no es un sentimiento. Dios ha decidido perdonar nuestros pecados.
El perdón no es necesariamente un indulto. No significa que la persona va a quedar sin castigo. Porque el énfasis está en la eliminación de la pena. Hay ocasiones en que el perdón puede incluir un indulto. Usted dice, está perdonada la deuda, no tiene que pagarme. Pero no necesariamente. Por ejemplo, hay personas que cometen un crimen en contra de la otra y de ahí van a la cárcel. Y después, como son cristianas, ellos dicen, hasta la prensa, dicen, como soy cristiano, yo he liberado el perdón. Yo he perdonado a esa persona. Pero él va a ser juzgado y va a ser condenado. Pues yo de mi parte lo he perdonado. Y si él es liberado de pagar por su crimen, para mí está bien. No está bien. Cuando usted perdona a la persona, él va a seguir pagando por su crimen. Pero usted estará liberado en su corazón. Porque si usted no perdona a la persona que cometió un crimen contra de su familia, mismo que sea asesinato, él va a estar encarcelado y usted también va a estar encarcelado. Él va a estar encarcelado, ella físicamente, pero usted va a estar encarcelado, preso emocionalmente y espiritualmente. Entonces, cuando usted libera el perdón, se caen las cadenas, usted es libre, la persona se va a sentir libre porque está perdonada y él va a estar en la cárcel, pero va a decir, soy más libre ahora en la cárcel que cuando estaba afuera, porque aquí estoy siendo disciplinado y gracias porque he sido perdonado, porque las personas me perdonaron por la gracia de Dios. Entonces yo quiero servir a ese Dios. Perdonar, ¿qué significa? No siempre requiere reconciliación en el sentido de volver a vivir juntos. Por ejemplo, hay casos de abuso sexual infantil. Hay casos de personas que son demasiado violentas. Entonces usted perdona, pero no tiene que volver a estar juntos. Es decir, usted perdona por una liberación emocional y espiritual. Ahora entonces, ¿lo que es el perdón, pastor? Repita conmigo, el perdón es una reelaboración. Sí, porque el perdón es un proceso de reconstrucción interior. El perdón implica en una reelaboración de las heridas pasadas para alcanzar la paz, para alcanzar la salud y para alcanzar la prosperidad. Eso es lindo, ¿no? El perdón es tratar a las heridas pasadas para alcanzar la paz, la salud y la prosperidad. Perdón incluye perdonarse uno a sí mismo para alcanzar o desconectarse de la vergüenza, de la turbación, de la humillación, de las fallas o fracasos pasados. Perdonar significa desconectarse de las fantasías de venganza y desquite contra los que previamente te han hecho daño. Porque ahora usted va a canalizar esa energía de ese mismo enojo en nuevos proyectos para llevar a cabo con otra gente. ¿Quién es esa otra gente? Puede ser esa pareja que usted tiene ahora. Usted tiene que liberar el perdón, tiene que soltar esa carga, ese rencor hacia la pareja pasada. Tiene que olvidar eso, tiene que promover la paz, tiene que ser un pacificador y enfocar sus energías en esa relación. Ese marido, esa esposa que Dios te ha dado, enfócate en él, olvida, cállate, ya no habla de ese pasado. En el nombre de Jesús, habla del presente y habla de lo que Dios va a hacer ahora en esa familia que Dios te ha dado. Bendito sea Dios. Igual iglesia. Libera, perdona. Las heridas religiosas. Yo tengo un mensaje, un estudio bíblico sobre eso. Hasta me están sugiriendo que yo escriba un libro, y esa es mi idea, escribir un libro sobre sanación de las heridas. ¿Cuáles son las heridas
que principalmente líderes hieren, queriendo o no, a las personas, y cómo ser sanado de eso. Entonces usted fue sanado, usted fue herida. ¿Y cuántos aquí hemos venido heridos de otras iglesias? De cosas que pasaron. Usted no quería dejar esa iglesia, pero ya no podía seguir ahí. Pasó algo. Pero ahora usted está en otra iglesia, olvídese. ¿Sabe por qué le digo? Les voy a contar un milagro, pero no diré el santo. Había un líder aquí, y una vez en una iglesia lo estaban echando. Él no sabía. Pero un día él se acercó a una reunión a ver qué están hablando los diáconos. Y estaban hablando de él, que tenía que sacarlo, que tenían que disciplinarlo. Ay, él se entristeció tanto y se enojó tanto. Y fue y peleó con los diáconos. Y el pastor dijo: los diáconos están correctos. Ahí echaron al hermano. Y el hermano se vino a esta iglesia. Y aquí empezó su ministerio. Y un día hizo algo que no debía y causó así una confusión en varias personas. Y dice que eran los diáconos que estaban haciendo eso. Entonces yo le dije: hermano, vamos a arreglar eso. Vamos a hablar con los diáconos. Y ellos te van a explicar porque usted está confundido. Yo tengo varios años aquí con esos diáconos. Son hombres y mujeres de Dios. Él dijo: nunca, jamás me reuniré con diáconos. ¿Qué significa? No estaba sanado, no estaba liberado. Pero son buena gente. No, yo hablo con usted, yo hablo con el otro pastor, pero con el diácono, no. Si tengo que hablar con los diáconos, me voy de esta iglesia. Se fue de la iglesia. Entonces, yo le decía: yo sé que usted tuvo problemas con los diáconos, pero no traiga eso para acá. Hay hermanos, no aquí, gracias a Dios, esas personas no hay. Pero en otra iglesia que yo fui pastor, un hermano, ¿cómo me daba lata a ese hermano? Famoso. Al punto de que cuando yo fui a pastorear esa iglesia, el pastor dijo: Pastor Josué, ahora que usted aceptó la invitación, ¿por qué no dijo antes, verdad? Lo dijo después que yo ya había aceptado, ya había instalado. Ahí termina el servicio de mi instalación como pastor y viene el hermano, ahora voy a decirle el nombre del profeta, el doctor Eduardo Font. Él me dice: quiero alertarte, guarde ese nombre, y habló el nombre de la persona. Es una persona que ha traído problemas por donde ha pasado. Y siempre en contra de los pastores. Y habló el nombre. Cuando me senté, la primera predicación, termino, él viene y se sienta a mi lado, la persona, y me dice: pastor, yo pienso que voy a apoyarte. Pues todavía estaba en eso. Ya estoy instalado, pastor. Yo pienso que voy a apoyarte. Yo quiero apoyarte. Me gustaría poder apoyarte. Y yo solo le dije: si quieres realmente apoyarme, vas a tener oportunidad de demostrarlo. Y ahí, ya la siguiente semana, subió al púlpito y dijo cosas que no debía. Terminamos el servicio, vamos toda la junta diaconal a hablar en la oficina. Y empezó la lucha. Un día le dije: hermano, ¿por qué eres así? ¿Por dónde has pasado? Y aquí también. ¿Qué daño te he hecho? Él dice: es que no confío en pastores. Y empezó a contar: ese pastor me hizo eso, y ese pastor me hizo eso. Y yo digo: hermano, yo no soy ese pastor. Ya pasó, usted ya salió de la iglesia. Estamos aquí, la iglesia está creciendo, la iglesia está feliz, el Espíritu Santo está obrando. Olvídalo, hermano. ¿Qué culpa tengo yo que el pastor hizo eso? ¿Yo qué te hice? No, usted no me hizo nada, pero yo no confío. Olvídalo, suéltalo. Y venga a vivir una nueva vida. Lo que quiero decir es que si usted no logra liberar el perdón o no pide perdón, te queda vacío. Las energías están en el pasado. Saca eso de su vida. Enfócase en el nuevo presente. El presente nuevo que Dios está haciendo en su vida. Y prepárate porque el futuro será mejor. Ahora,
volviendo al tema, yo quiero decir que además de todo eso que yo dije, perdonar significa deshacerse del enojo. Ya lo dije, ¿verdad? Para que no controle nuestra vida. Perdonar incluye estar dispuestos a poner el asunto en las manos de Dios. ¿Por qué debo perdonar? Primero, debo perdonar porque he sido perdonado. Seamos sinceros, no siempre nos gusta perdonar. No siempre me gusta perdonar. Estoy seguro que a ti tampoco. Así que en vez de decir Dios me perdona y yo te perdono, ¿qué decimos? Dios te perdona, pero yo no te perdono. Pero la Biblia dice, sean benignos y perdonen, no guarden rencor. Número 2, el resentimiento es inútil, es irrazonable. Permítame hablar de eso, porque muchos de los latinos, los hispanos, estamos llenos de rencor. Y pensamos que eso es normal. No, el rencor no sirve. El rencor o el resentimiento o la amargura es patológico, te hace una persona miserable. Job capítulo 52 dice, el resentimiento mata a los necios. Tu enojo te desgarra el alma. Ahora vea lo que dice también enseguida el libro de Job. Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos. Otros en cambio viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Y yo no quisiera que vivas de esa manera y Dios no quiere que vivamos de esa manera. ¿Cuántos pueden decir un amén bien bonito? Porque eso se merece. Si estás aferrado al enojo, al resentimiento, a la amargura, eso solo te daña a ti. Porque alguien te ha lastimado hace 10 años, 20 años, 30 años y no has dejado de pensar en ese incidente y lo recibes una y otra vez y sientes rencor. Los que te dieron quizás ya lo olvidaron y han seguido adelante con su vida, pero usted todavía está arruinando la suya. El resentimiento no puede cambiar el pasado. El resentimiento no corrige el pasado. El problema tampoco, no cambia nada. Lo único es que te hace que te sientas miserable. El resentimiento es un cáncer que te come vivo, que te incendiará el corazón y te consumirá. Y tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias emocionales. El resentimiento, el rencor, la amargura te puede llevar a la depresión, te lleva al estrés, te causa fatiga física, tiene consecuencias espirituales. Repita después de mí, diga, el resentimiento es un suicidio emocional. Entonces debes de perdonar, no solo porque Dios te ha perdonado, sino por tu propio bien y por tu propia salud y bienestar. Vamos al tercero, el que no perdona no será perdonado. Jesucristo dijo, cuando estén orando, si tiene algo contra alguien, perdónalo, perdone para que ustedes también, para que su Padre que está en el cielo les perdone. No te conviene, hermano. No te conviene, hermana, incendiar el puente porque tienes que cruzar para llegar al cielo. No nos conviene quemar ese puente porque tenemos que cruzarlo. Repite entonces después de mí, si quieres, diga, el perdón es una calle de doble sentido. Sí. Y si no perdonas, Dios quiera que nunca peques, porque vas a necesitar que otros te perdonen. Ok. Y ahora, ¿cómo puedo saber, pastor, si necesito perdonar? ¿Sabe cuándo? Cuando ya no te duele más. Entonces lo habrás logrado.
Sabrás que lo has perdonado cuando ya no te lastima más el recuerdo que tanto te ha costado. Podrás pensar en el que te ofendió sin sentir ese dolor. Y cuando puedas pedirle a Dios que lo bendiga, sabrás en definitiva que has liberado el perdón y estás sanado. Primero, porque puedes recordar y ya no te duele, no te vuelve la tristeza, ni la angustia, ni la confusión, ni el enojo. Y más, tú puedes incluso orar y bendecir en cumplimiento de la palabra del apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, que dice: bendecí a vuestros enemigos. No maldigan a los enemigos, bendiga a los enemigos. Hermanos, yo tengo tantas historias de eso. Pero sí, cuando yo llegué a Estados Unidos, llegué tan lastimado y mi esposa más lastimado. Yo caminaba despacio, lastimado, pero mi esposa se arrastraba, la pobrecita, estaba lastimada. Y ella me dijo así: nunca más volveré al ministerio. Y híjole, ¿y qué hago entonces? Allí, yo estuve aquí, hermanos, hermanas, 3 años ayudando al pastor, trabajando secularmente. ¿Por qué no me involucraba? Porque mi esposa dice: ve tú solo si quieres. Estaba dolorida. Habíamos sido lastimados por una persona en que confiábamos mucho, un compañero de ministerio. Hermanos, ¿sabe qué hizo él? ¿Sabe qué es crueldad? Alguien dijo que crueldad es eso. Ponga atención a mi pie derecho. Pasa una cucaracha. Bueno, usted no tiene que amar, la Biblia no dice amarás a las cucarachas. No es pecado asesinar cucarachas, ¿verdad? El cucarachidio no es pecado. Cucarachacidio. Pero alguien dijo así, que los budistas dicen que puede ser que tu abuelita esté reencarnada en esa cucaracha, o en esa rata, o tu abuelito. Mire qué locura, y hay gente que sigue esa cosa. Y ahí, entonces los budistas explicaron, ¿cómo es que va a ser si tiene cucaracha? Bueno, usted no va a usar de crueldad. Si pasa la cucaracha, usted hace así, eso está bien. Pero si hace así, es crueldad. Si hace así, esa es crueldad. Entonces, ese hermano fue cruel y se alegraba y se complacía en usar su autoridad para humillarme a mí y a mi esposa. No sé qué le pasó. Hasta hoy. Ni sé si está vivo, no importa, porque lo he perdonado de todo corazón. No importa. Ahí venimos a Estados Unidos con esa herida, hermanos. Y éramos como zorrillos. Las personas no querían pasar mucho tiempo con nosotros porque siempre estábamos tristes, siempre estábamos infelices, reclamando de todo. Y yo percibí que las personas ya no querían estar muy con nosotros. Pero yo estaba batallando. Y cuando me venía ese resentimiento, cuando venía ese recuerdo, yo lloraba y decía: Dios, yo no entiendo por qué sucedió eso, pero no importa. Yo libero el perdón y bendigo a esa persona en tu nombre. Que Él tenga victoria. Y yo lo hice por más o menos 2 años. Le perdoné muchas veces hasta que se me salió completamente. Esa es parte de la clase que estoy dando hoy, cómo liberar el perdón. Pero después de eso, mi esposa seguía. Un día hicimos una reunión hasta las 2 de la mañana casi, mi esposa y yo. Y él decía: es que no puedo olvidarme tal cosa. Y yo decía: tienes que liberar el perdón, no podemos vivir con eso. Y ella lloraba y yo lloraba también. Y después de eso hice otra reunión larguísima con ella y lloramos otra vez y finalmente ella logró liberar el perdón.
Podemos hablar de ese hermano. Si lo encontramos, lo vamos a saludar, lo vamos a abrazar. Porque ya no está. ¿Usted puede entenderme lo que estoy diciendo? Eso significa que puede llevar años dependiendo de lo profundo que sea el dolor, pero debes seguir perdonando al que te lastimó cada vez que te acuerdes, hasta que finalmente puedas pensar en él o en ella sin enojarte, hasta que el resentimiento sea sustituido por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Ahora, no te preocupes porque la persona no te merezca el perdón. Déjalo en manos de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. No tratemos de ser Dios. Él dice, mía es la venganza. Si uno toma la venganza en sus manos, está tratando de ser Dios. Pero vamos a la segunda parte. Los pacificadores son aquellos que pertenecen al reino de Cristo y el Dios de paz mora en su corazón y se bendecía a través del cuidado que tiene al hablar y al escuchar. ¿Por qué? Porque Santiago dice en el capítulo 3, versículo 6, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Y si es cierto o no es cierto? La lengua nos afecta desde la cuna hasta la tumba. ¿Quiénes son los pacificadores? Son personas que cuidan de propagar innecesariamente los defectos y errores y los pecados de los demás. Proverbios 16, 28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y dice aquí que el chismoso es un perverso. No todo perverso es chismoso, pero todo chismoso es perverso. Y hay hombres chismosos, ¿sí o no? Y hay mujeres chismosas, ¿sí o no? ¿Por qué dice amén más fuerte? Creo que vamos bien. Vamos a reconocer algo con todo amor, cariño y respeto. ¿Cuáles son los defectos de los hombres que es muy fuerte en los hombres, muy presente y no lo es en las mujeres? Por ejemplo, infidelidad matrimonial. Más de 90% de la infidelidad matrimonial es de hombres y no de mujeres. Las adicciones, todo tipo de adicciones, drogas, alcohol, juego, es mucho más en hombres que en mujeres. Abandono del hogar. ¿Quién es que abandona el hogar? ¿El hombre o la mujer? Pues, qué vergüenza, caballeros. Pero es la realidad. Violencia doméstica. ¿Quién es que practica la violencia doméstica? ¿Es más los hombres o las mujeres? Las mujeres. Si hay alguien ahí que le está pegando a la esposa, porque dijo la mujer. Hermano, pase a la oficina después. Eso se resuelve, eso se soluciona. No, hermano, violencia doméstica, 99% son los hombres. ¿Qué dijo? Ya no. Ah, bueno. Dijo diferente, ya no, ok. Está sanado ya. Sí. Pero cuando se trata de chisme, ganan las hermanas. Qué barbaridad. Hasta hubo un pastor malvado que me dijo una vez que las mujeres no entrarán en el cielo. Y su base bíblica es Apocalipsis, que dijo que hubo 30 minutos de silencio en el cielo. Dice, si están las hermanas, no podría haber 30 minutos. 30. ¿Cuántas palabras habla un hombre por día? 10,000, 6,000. ¿Y las mujeres? Solo hablan 1,000, pero es por hora.
No, no sé. Así dice. Pero, cuidado con el chisme. ¿Qué es el chisme? El chisme es un mago disfrazándose de otras cosas. Él se disfraza a veces de justa indignación. Es que estoy indignado con esa situación. Hoy, atención, ¿quién te ha dicho que a ti que la indignación te da permiso para ser un chismoso o una chismosa? Otra vez se disfraza de desahogar, que quiere desahogarme. Pero ninguno de esos disfraces logrará que sea pasado por alto en el tribunal de Cristo. Hay un agravante. Los chismosos no reconocen que son chismosos. En 27 años que estoy pastoreando aquí en Estados Unidos, nunca me vino alguien decir, pastor, necesita ayuda porque soy un chismoso o una chismosa. ¿Qué es un chisme? Bueno, un chisme es un comentario negativo de otra persona dicho a quien no se debe decir. ¿Les gustó eso? No les gustó, pero voy a repetir entonces. Un chisme es un comentario negativo de otra persona dicho a quien no se debe decir. O el apóstol Pablo plantó una iglesia en Corinto cuando salió viajando misionero. Empezaron las confusiones y las divisiones en la iglesia. Y cada líder que se levantaba decía, pues que el apóstol Pablo es débil, no hay que decirle nada. Y aquí yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Entonces Pablo escribió una carta y dice así, yo supe por los de la familia de Chloe que hay divisiones y disensiones de vosotros. ¿Qué diría usted, chismosos? No, no es chisme, es información. Porque habló con el líder de la iglesia. ¿Cuánto está entendiendo? Digan amén. Si no dice amén, yo repito. Y si dice amén, yo voy adelante. Entonces vamos adelante. Ahora, el chismoso no es un pacificador. La chismosa no es una pacificadora, porque son conceptos antagónicos. Porque el chismoso enciende la contienda y el pacificador procura aplacarla. Salmo 15 dice que una de las características que evidencian al hombre justo es que él no admite reproche alguno contra su vecino. Porque hay gente que no le gusta hablar. Hello, eso es importante. Mire, yo voy a profundizar este tema hoy. Hay gente que no le gusta hablar chismes, pero les fascina que le cuenten. Pero si se anima, si tiene el valor, si eres valiente, repita después de mí, diga chismoso. Solo es de lado aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Anímense, es palabra de Dios. Diga, chismoso es el que habla como el que oye. Pero para terminar eso, qué bueno y qué dulce es que los hermanos y las hermanas vivan en unión. Dale un aplauso al Señor, porque el Espíritu Santo nos ha ayudado mucho en esa iglesia. Ahora yo quiero terminar diciendo, tratar contigo algunos temas. Primero, cuando usted va a hacer las paces, va a pedir perdón a alguien que usted haya ofendido, hazlo en el momento oportuno. Eclesiastés 3:1 dice, para todo lo que se hace hay un tiempo adecuado. No vayas a lanzar a esa persona una bomba cuando está saliendo de prisa o a punto de acostarse a dormir. Haz un buen momento para ella y no para ti. Haz las paces en el mejor momento para ella. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, no solo espere el momento oportuno, sino hazlo con la actitud adecuada. Porque la Biblia dice, digan la verdad con amor. En privado, con humildad, sinceridad. No intentes justificar tu conducta. Admite humildemente tus errores. No digas, pero tú también. No digas, pero tú también. ¿Verdad? Sí.
Y hay gente que lo hace con enojo. Increíble. Estamos aquí aprendiendo, ¿verdad? Pero yo vi, hermanos. No voy a decir a dónde. Porque hay unas hermanas muy listas que dicen, yo sé quién es. Yo sé de quién está hablando. Pero hay hermanos que dicen, hermana, mírame los ojos. Necesitamos arreglar eso. Hermana, si te ofendí de algo, yo te pido perdón, pero Satanás tiene que ser derrotado aquí ahora. ¿Me está escuchando, hermana? Óyeme, hermana. Y la mueve a la hermana así. Hermana, ¿me está escuchando? Me perdona, hermana. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Arrodíllate ahí. ¿Cómo? Arrodíllate tú, no la hermana. Después, con razón, viene el hermano y el hermano dice, yo no sentí que me pidió perdón. Háblalo con humildad, con la actitud adecuada. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Aleluya. Y por último, hazlo sin esperar nada a cambio. Ahora voy a pedir que se ponga de pie en presencia de Dios, porque yo voy a orar por su liberación y su sanidad. Yo voy a orar por usted y voy a orar con usted en el nombre de Jesús. El perdón se trata de cambiar tu corazón y no cambiar a la persona. Si ella no quiere cambiar, es problema de ella. Si ella no quiere perdonar, el problema es de ella, es de él. ¿Está entendiendo? Lo que usted está haciendo es buscar la paz. Y si la persona no entendió eso y no quiere paz, usted se va a ir en paz. Y va a tener salud y prosperidad. Y una vez que hayas hecho eso, reenfoca tu vida para que se haga la voluntad de Dios en tus relaciones. Job capítulo 11 dice así: dirige tus súplicas a Dios, actúa con rectitud, así podrás hacer limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor. Echarás en el olvido tus sufrimientos, los olvidarás como el agua que pasa. Aguas pasadas. Ya pasó, ya estuvo. Quedó una cicatriz ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, dice también otro pasaje del libro de Job: alzarás limpia la frente. Oh, qué lindo. No ocultarás el rostro avergonzado. No te esconderás en un fuerte, ni te aislarás de todo y de todos. Volverás a vivir. Y eso es lo que está pasando. Usted está volviendo a vivir. Y usted va a volver a vivir. Ya no será como antes, no, será mejor que antes. Porque ahora estás vacunado, estás vacunada en contra de eso. Cuando venga la venganza, el enojo, el resentimiento, usted diga, no, lo voy a parar aquí. No, pero es que fue terrible. No, pues no puedes dejarlo así. En el nombre de Jesús, Dios, yo libero el perdón a esa persona. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 si es necesario. Aleluya. Enfócate en el nuevo futuro. Planes. Dios siempre ha tenido un plan maravilloso para su vida. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Por eso nos tiene aquí en su casa. Por eso nos tiene aquí en sus caminos. No es ahora para que usted venga al servicio, entregue su diezmo, su ofrenda y haga algo y se vaya. No, Él quiere bendecir su vida, su familia hasta 1000 generaciones. Es un futuro bendecido, glorioso, prosperado, victorioso. Y en el nombre de Jesús, desátate del pasado y mira ese presente bendecido y ese futuro garantizado. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le glorifican? Padre, Dios bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a mi hermana. En el nombre del Señor yo declaro que en ese momento tu palabra ya ha entrado. Y en ese momento hay perdón que está siendo liberado. En ese momento vamos a escuchar testimonios muy pronto de hermanos y hermanas y personas que nos están escuchando por el internet, de que buscaron a esa persona y pidieron perdón, o buscaron a esa persona o personas y liberaron el perdón, y van a dar testimonio.
de que medicinas que estavam tomando já não necessita mais. Vão a dar testemunho que voltaram a dormir bem na noite. Vão a dar testemunho que já bajou a pressão arterial. Vão a dar testemunho de que já não vivem em crise financeira, sino que agora podem prosperar e se param na manhã com gozo e paz, renovados em seu espírito, porque essas cadenas caíram por terra. Bendito seja o nome do Senhor. Assim lo declaramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Alábale al Senhor.